Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Muy buenos días, estamos jueves 25 de agosto del 2022. Les saludamos, una mañana fría en la capital de la República, pero sin duda estamos muy contentos porque hoy tendremos una expectativa muy importante. Se va a develar finalmente cuál será la camiseta oficial de nuestra selección ecuatoriana de fútbol que va a participar en Qatar, en el Mundial de este año. Y estamos sumamente expectantes y contentos de poder compartir con ustedes estas novedades. Saludamos primeramente a nuestros compañeros que vienen muy representativos de nuestra selección. Carolina, Lautaro, Andrea, muy buenos días para cada uno de ustedes. ¿Qué tal amanecen? Todo muy bien, realmente mucha expectativa para lo que ocurrirá hoy a las 19 horas. Usted recuerde que el canal exclusivo será Ecuador TV para esta revelación de la camiseta de la Tri con la que jugará en el Mundial. Sí, la ansiedad es tremenda, en redes sociales se han filtrado un montón de fotos, no sabemos cuál es, hoy se lo va a conocer entonces en la pantalla de Ecuador TV. Estamos usando nuestras camisetas viejas de la eliminatoria de este año. De diferentes eliminatorias y Andrea también. tienes una clásica, con eso creo que también fuimos al Mundial, entonces ya estamos en ambiente mundialista completamente. Estamos en el papel y esperando. Esta noche usted aquí por las pantallas de Ecuador TV conocerá cuál será la nueva piel del Ecuador para Qatar. Hacemos también un saludo cordial con nuestro compañero Fabián Alarcón, quien por supuesto ya se encuentra en nuestro segmento o en nuestro set adjunto, que nos va a dar los detalles precisamente acerca de esta gran noche que vamos a compartir con ustedes, amigos televidentes. Fabi, muy buenos días, estamos contigo también. Así es, muy buenos días, Verónica, compañeros en la mesa, se los ve bien de amarillo. Y me preguntan, ¿por qué tú no tienes la camiseta? Es que yo me voy a poner hoy la nueva camiseta de la selección, así que yo estoy esperando el momento para lucir ya la mundialista a la que vamos a vestir en Qatar. Por eso es que no tengo la camiseta puesta en este momento, porque me la voy a poner hoy en la noche, en la presentación, ni bien sale, ya hice la reserva, ¿no? Por si acaso la gente que no sepa, la camiseta ya está a la venta, incluso en la página web de Marathon. Hay que decir que es la empresa que viste a la selección ecuatoriana de fútbol, ya está a la venta, vale 69, bueno, casi $70, 69,90. La camiseta para hombres, la principal y la alterna, habría que ver cuáles son los diseños, por supuesto, y también la de mujeres, que está a un costo de 65,90, 64,90, perdón, es el costo de la camiseta para mujeres. Así que ya está a la venta. Hoy no se puede perder el evento especial, que claro, como lo dijo Verónica, lo vamos a tener aquí en la señal de Ecuador TV. Por supuesto, nosotros entonces también esperamos renovar todos los que tenemos aquí en el centro. Claro que sí, con la nueva, para La los nueva partidos piel de del Ecuador, Ecuador. estar nosotros también a tono, porque ya hay este ambiente mundialista, ya se lo siente en las calles, se viene un gran evento para el país. Sí, Hacemos una invitación también para que nuestros amigos nos puedan sintonizar a través de www.eltelegrafo.com.es. Recuerden que somos retransmitidos diariamente por Radio Pública FM y por supuesto a través de nuestras redes sociales. Iniciamos, bienvenidos. El presidente de la República enviará la objeción a la reforma de la Ley de Comunicación. Continúan las investigaciones en el caso Ispol. Conozca las recomendaciones para prevenir contagios de la viruela del mono con el regreso a clases. En lo internacional, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, acabó su recorrido por Colombia en marco de su gira por Latinoamérica. Y en los deportes, el tenista español Rafael Nadal jugará un partido de exhibición en Quito el próximo domingo 27 de noviembre. 7 de la mañana con 4 minutos. Vamos enseguida con los detalles de la información, amigos televidentes. Personal antiexplosivos del Grupo de Intervención y Rescate encontró 20 cápsulas detonantes y 5 fragmentos de cápsulas consumidas en el sector de la 24 de mayo, esto en el centro de Quito. Y producto de la explosión resultaron heridos 2 indigentes quienes fueron alcanzados lamentablemente por las esquirlas, quienes posteriormente fueron atendidos. El material explosivo fue levantado para su destrucción controlada. La policía recordó que ante paquetes sospechosos la población no debe moverlos, tocarlos ni abrirlos. Lautaro. Eso es muy importante, justamente porque cuando hay este tipo de sospechas, usted tiene que avisarle directamente al EQ 911
para que llegue la policía especializada en este tema de los explosivos que hemos visto en los últimos días, en las últimas semanas en Guayaquil, ahora este caso en Quito, donde sí se encontraron explosivos. Recordemos que anteriormente en el norte de la ciudad habían sospechas o amenazas, pero finalmente no había nada. En este caso sí, esto sucedió ayer en la tarde en la calle en el sector de 24 de mayo, en el centro de Quito, y no se conoce por el momento a qué se debe, quién fue el que lo colocó o con qué fin. Hay teorías que podrían ser de causar conmoción y generar pánico en la población, más no que sean atribuidas a ciertos grupos delincuenciales. También hay que recordarles que, bueno, estadísticamente en 2022 no es la provincia de Pichincha en la que se ha registrado mayores explosivos, sí, la provincia del Guayas, también el Oro y también la provincia de Esmeralda. Sin embargo, esto también alerta a las autoridades sobre lo acontecido. Recordemos que en los últimos hechos con explosivos que más llaman la atención y que lamentablemente han cobrado vidas humanas fue justamente la de Cristo de Consuelo, registrado el pasado 14 de agosto en la ciudad de Guayaquil. Hay que recordar que Quito no es la única, digamos, este susto que tenemos, sí. No es del primero, ya en este mes aproximadamente es del segundo. Recordemos que en el sector de Iñaquito también controladamente se realizaron pues ahí las acciones para poder explotar un objeto que era sospechoso. Sin embargo, al final del día se confirmó que no era más que una caja, me parece, ¿verdad, Lautaro? Así que pues lo que ha recomendado la autoridad, y lo insistimos porque es importante que usted pueda conocer, que no se toque, que no se acerquen y que incluso tengan pues un perímetro bastante grande del objeto que usted sospeche o que usted vea que es sospechoso hacia donde usted está, y reportar a las autoridades. Que se pueda denunciar esto es importante, que la ciudadanía también pueda colaborar en cualquier investigación adjunta que se esté realizando para poder neutralizar cualquier tipo de aparato que pueda ser sospechoso de ser explosivo. Ahora les contamos, amigos, que un juez del Tribunal Contencioso Electoral solicitó al municipio aclarar el por qué la sentencia contra Jorge Yunda correspondía a un documento creado por el abogado Diego Zambrano. El jurista explicó este incidente y se defendió de las acusaciones en su contra. Veamos. Se prevé que la sentencia que inhabilitará los derechos políticos de Jorge Yunda entre en vigencia el jueves, con lo que su candidatura a la alcaldía de Quito quedaría sin efecto. Sin embargo, el exburgomaestre asegura que la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral fue elaborada por el coordinador general del Consejo Metropolitano de Quito, Diego Zambrano. El abogado lo niega completamente. El señor juez ha pedido a un pool de profesores que aportemos con algunos argumentos. Efectivamente, bajo sus directrices hemos formulado algunas líneas argumentativas, pero claro, la sentencia, los argumentos, eso le corresponden al juez que finalmente presentó el proyecto. Zambrano aclaró que el documento enviado al TCE fue en calidad de académico y experto en derecho electoral. O el malentendido se da porque asumo yo que en el documento sobre el cual yo presento estas líneas argumentativas, algunos criterios jurídicos, entiendo que se trabajó sobre ese documento. Y por eso aparece como autor mi persona, pero claro, de ahí en adelante el documento habrá sufrido una serie de cambios. Mientras tanto, la defensa de Yunda anunció que tomará acciones legales. Vamos a presentar el día de hoy en la tarde la solicitud de un acto urgente para preservar las evidencias y las dos denuncias por fraude procesal y falsedad ideológica en contra de todos los involucrados. Zambrano no cree que lo que está sucediendo afecte a la sentencia, pues de todas maneras el pedido de información viene de uno de los jueces que no votó a favor de quitarle los derechos políticos a Jorge Yunda. Lautaro Andrade, Noticias 7. Es cuestionable de igual manera que, siendo el abogado del alcalde Santiago Guarderas, haya dado estas líneas argumentativas, como lo ha confirmado él mismo en esta entrevista para Noticias 7. El exalcalde Jorge Yunda ha dicho también que lo que ellos van a demandar es por prevaricato, que es esta, digamos, acción judicial que se hace a una autoridad o un juez que, aprovechando de su autoridad, evidentemente, dicta resoluciones arbitrarias. Eso es lo que ha dicho el día de ayer Jorge Yunda en esta rueda de prensa. El abogado explica, porque otra de las acusaciones de parte de la defensa de Yunda es que, claro, él fue parte, Zambrano fue parte de la defensa técnica de Guarderas, y él luego entró como funcionario municipal por las fechas.
Él, según lo que dice Zambrano, hasta septiembre trabajó como miembro de este equipo técnico de guarderas, en el caso Yunda, luego dejó de hacerlo, pero salió formalmente del municipio, de esta defensa, en noviembre e ingresó a trabajar en el Consejo Metropolitano. Lo que están diciendo es que había este conflicto de intereses, pero él ha explicado que él es uno de los tantos docentes universitarios, de hecho él trabaja en la Universidad Internacional, y es uno de los que dio estos criterios, y ese documento es el que lo modifican, y terminamos con este caso en el cual él dice que no tiene ninguna injerencia, ninguna intromisión, y que es un show mediático que está realizando Jorge Yunda en este caso para buscar que no eliminen su candidatura y no le eliminen la sanción de estos 2 años sin derechos políticos que no le permiten ni siquiera votar y peor aún ser candidato. Y justamente en esta rueda de prensa, las imágenes que veíamos el día de ayer, el exalcalde de Quito decía que su precandidatura y posible candidatura está en firme, que ellos ya iniciarán con una campaña de ideas y propuestas. Sin embargo, también el abogado Zambrano mencionaba que en todo caso sí podría ser un impedimento para que esta pueda ser calificada, y en caso de hacerlo, Pachacutic no podría colocar a otro candidato, pues en el proceso de primarias fue solamente el que pasó este proceso Jorge Yunda, no hubo otras opciones, y de acuerdo a la ley electoral, pues un candidato como requisito previo para ser calificado necesita estar y haber participado en estas elecciones internas de cada uno de los partidos y movimientos políticos para legitimar esta propuesta y esta candidatura. Veremos lo que pasa más adelante. Por ahora se han mencionado 2 nombres como posibles reemplazantes para la candidata a la alcaldía de Quito. Sería Antonio Ricaurte y Lilia Yunda, también lo había dicho Jorge Yunda, pero como decimos, ellos dos no estuvieron en los procesos de primarias, así que tendrían un impedimento si en el caso de concretarse estas 2 opciones. Además, solo que Antonio Ricaurte también lo ha descartado ya desde un principio. Lo dijo aquí justamente. O sea, Pachacutic, la única opción que tendría legal es aliarse con otro movimiento, con otra candidatura, apoyarla, pero ya no tener un candidato propio, como era el caso de Jorge Yunda. Y ahora les contamos en el mismo tema, amigos, o referente al mismo, que el Código de la Democracia impone restricciones para la campaña de los candidatos que ejercen actualmente un cargo de elección popular. Es decir, por ejemplo, alcaldes o prefectos que quisieran reelegirse. En la siguiente nota les vamos a contar qué tienen prohibido realizar. Preste atención. Aunque el periodo de campaña electoral será entre el 3 de enero y el 2 de febrero del 2023, los precandidatos a una dignidad seccional ya adelantan su promoción, sobre todo en redes sociales. Sin embargo, prefectos, alcaldes, concejales y vocales de juntas parroquiales que quieran ser reelectos y que no estén obligados a renunciar, tienen ciertas restricciones al respecto, según el Código de la Democracia. Que durante la campaña electoral se prohíbe la publicidad o propaganda de las instituciones del Estado en todos los niveles de gobierno. Las cuñas, vallas, anuncios o spots de TV se permitirán solo en estos casos: cuando se requiere informar a la ciudadanía sobre cierres o habilitación de vías, en situaciones de emergencia, catástrofes naturales, cuando se requiere informar a la ciudadanía sobre medidas de seguridad, para campañas de prevención, vacunación, salud pública, inicio o suspensión de periodos de clases, seguridad ciudadana u otras de naturaleza similar. Cuando se requiera en obras públicas, estas deben pedir autorización al Consejo Nacional Electoral para informar a la ciudadanía, sea por cierre de vías u obras alternas o lugares alternos. Los que sí están obligados a renunciar antes de inscribir su candidatura son aquellos que buscan un distinto cargo en las próximas elecciones. Por ejemplo, los concejales y asambleístas que buscarán ahora una alcaldía o prefectura. Los funcionarios que corren por la reelección tienen además prohibido asistir a inauguraciones de obras u otros actos financiados con recursos públicos a partir de la inscripción de su candidatura. Queda también prohibida la exposición en espacios audiovisuales pagados con recursos públicos de la imagen, voz y nombres de los inscritos como candidatos, entre otros. Andrea Orbe, Noticias 7. Muy bien, como lo hemos escuchado en la nota entonces, y según el Código de la Democracia, una vez que se inscriben ya tienen esta prohibición o estas restricciones para poder, por ejemplo, presentar obras, etcétera. Sin embargo, hay postulantes que ya han anunciado que irán a la reelección, que aún no se inscriben y que evidentemente yo creo aprovecharán hasta el 20 de septiembre para hacer este proselitismo que legítimamente no está permitido. Así es, por ejemplo, en la Asamblea Nacional hay varios legisladores que han anunciado ya sus precandidaturas. Sin embargo, hemos conversado con algunos de ellos que han dicho que
esperarán hasta el mes de septiembre para poder renunciar, porque en medio tienen todavía, según lo que han mencionado, propuestas, temas de ley que tramitar, pero que eso también podría ser cuestionable en el hecho de que están ya utilizando su imagen y lo que sea con fines electorales. Esto podría ocurrir. Esto también pasa porque, por ejemplo, hay 70 concejales y alcaldes y 8 prefectos que están ya también anunciados que irán por la reelección. Claro, entre los más conocidos, Cintia Viteri, por ejemplo, la alcaldesa de Guayaquil, en el caso de Cuenca también Pedro Palacios, que se lanza. La prefectura del Guayas, la prefectura de Pichincha también, Paola Pavón. Tenemos otros casos como, por ejemplo, el prefecto de El Oro, que se está eligiendo, Darío Macas, alcalde de Machala. Y lo que sí creo yo es que hay cierto vacío en que hay algunas dignidades, por ejemplo, hay alcaldes que se van a lanzar la prefectura. Estoy hablando de Agustín Casanova, que es alcalde de Puerto Viejo y busca la prefectura de Manabí. En esos casos particulares no es una reelección per se porque es otra dignidad, pero también podría ser proselitismo con sus propias obras. Así es, lo que dice también el Código de la Democracia, que también lo escuchamos, es que cuando hay esos casos tienen que renunciar, es decir, que si se reeligen en el mismo cargo, no es necesario que renuncien hasta que inicie la campaña o que se pida licencia para enero, por ejemplo, que inicia la campaña. Sin embargo, por ejemplo, un asambleísta que quiere ser alcalde sí debe renunciar hasta que inscriba su candidatura, una vez que lo haga. Ahora, una de las consideraciones interesantes también, Andrea, compañeros y amigos televidentes, es el tema del control de las redes sociales, porque al realizar proselitismo y no haber un control estricto en la campaña que se pueda difundir o en la pre-campaña que se pueda difundir en las redes sociales, quedamos un poquito a la expensa también de lo que puedan hacer estos candidatos a la reelección que no tienen un control. ¿Y ese control no hay? ¿O cómo se establece? Sí, hasta ahora, y según lo que también consultamos al Consejo Nacional Electoral, no hay, digamos, en el Código de la Democracia una normativa específica que pueda hacer este tipo de control en redes sociales. Así es, y lo que nosotros hemos visto, de hecho el otro día lo comentábamos y lo veíamos en la sala de redacción, y es que hay muchísima campaña, sobre todo ahora en TikTok, ¿no? Los candidatos de TikTok, la autora había hecho una nota al respecto la semana pasada, y eso también es muy importante. Estamos viendo cómo desde hace muchos meses ya se está haciendo esta pre-campaña en redes sociales y evidentemente no existe un control al respecto. Y la campaña empieza el 3 de enero de 2023 hasta el 2 de febrero también pues de ese año, así que a los candidatos esperar hasta esa fecha para la campaña oficial y formal como se debe, y se esperan estos periodos ya de elecciones porque ya las convocaron, así que ya estamos en etapa electoral. Así es. Vamos a hacer una pausa, amigos televidentes, en este momento, y después de la misma estará con nosotros Sofía Vázquez. Ella es especialista de asuntos regulatorios de la Presidencia de la República, con quien se tratarán temas de interés y relevancia en la actualidad. Ya volvemos. Les recordamos que dentro del Distrito Metropolitano de Quito, la restricción vehicular pico y placa rige de lunes a viernes en la mañana desde las 6 hasta las 9:30 y en la tarde desde las 16 a 21 horas. Este jueves, las placas terminadas en 7 y 8 no pueden circular en la mañana de 6 a 9:30 y en la tarde desde las 16 horas hasta las 21 horas. De la mañana con 20 minutos y nosotros ya nos encontramos en el espacio de entrevistas. La mañana de hoy está con nosotros la abogada Sofía Vázquez. Ella es especialista de asuntos regulatorios de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República para hablar sobre este veto que ya se entregó a la Asamblea Nacional sobre las reformas a la Ley de Comunicación. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos del día de hoy. Buenos días, Andrea, muchas gracias por haberme invitado. Es para mí un gusto estar aquí con ustedes. Antes de iniciar con las preguntas, nosotros queremos también explicar un poco de lo que se vivió el día de ayer cuando el Ejecutivo entregó el veto parcial a estas reformas de la Ley de Comunicación, y la objeción fue por inconstitucionalidad y por inconveniencia. Veamos. Tal como se había adelantado, este miércoles 24 de agosto, el presidente Guillermo Lasso firmó la objeción parcial a la reforma a la Ley de Comunicación. Toda mi carrera política he defendido la libertad de expresión y he tomado esta bandera de lucha como un elemento fundamental para la democracia. El Ecuador necesita una prensa libre, responsable, una prensa que investigue y que contraste la información.
Más tarde llegó a la Asamblea Nacional. Hemos hecho en ese momento la entrega de la objeción del señor Presidente de la República a la Ley de Comunicación, a la reforma aprobada por la Asamblea Nacional. El documento suscrito por el presidente Guillermo Lasso tiene una objeción parcial a 17 artículos por inconstitucionalidad y a 33 por inconveniencia. Algunos de los aspectos más importantes que se observan en el veto están la eliminación de la opinión como contenido comunicacional, la definición del derecho a la libertad de pensamiento, expresión y opinión, la prohibición de censura previa dentro de los medios de comunicación, la definición amplia y ambigua de la responsabilidad ulterior, la designación a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo como defensores de audiencia, exclusión de universidades como medios de comunicación comunitarios y posibilidad de regirse por derecho propio, y la adjudicación directa como modalidad de asignación de frecuencias. Por otro lado, los vetados por inconveniencia son suprimir la participación excesiva de la Defensoría del Pueblo, eliminar las sanciones a medios que consisten en participar en talleres y realizar campañas, fortalecer los mecanismos de protección del trabajo periodístico, mantener e incentivar mecanismos de autorregulación, entre otros. Con el veto parcial, la Asamblea ahora tiene 30 días para incluir los textos del Ejecutivo o para ratificarse en el texto anterior. En caso de no alcanzar los 92 votos, se aprobará lo enviado por el presidente Guillermo Lasso. Andrea Orbe, Noticias 7. Doctora, usted estuvo en la elaboración de este veto que se presentó el día de ayer en la Asamblea Nacional. ¿Por qué un veto parcial y no total como habían pedido varios gremios? Si bien todos los gremios habían manifestado que querían una objeción total, lo más conveniente para la ciudadanía en general y para los medios de comunicación era una objeción por inconstitucionalidad y por inconveniencia. ¿Por qué? Porque con la objeción total no es que nos quedamos sin una ley de comunicación, sino que durante un año nos mantendríamos con la ley vigente y en un año la Asamblea puede aprobarla con una mayoría sin que esta pase por manos del presidente y él no pueda entregar un texto alternativo. Esta es la oportunidad para que nosotros enviemos un texto que esté acorde con estándares internacionales. Ahora, en el caso de las observaciones que se han hecho por inconstitucionalidad, son 17 en total, tiene aspectos importantes. ¿Cuál de ellos podemos destacar? Uno, a mí sobre todo me ha llamado la atención, el que tiene que ver con el derecho a la verdad, porque se decía que este es uno de los elementos que podrían ser utilizados por los gobiernos de turno para atentar contra la libertad de expresión. Así es, Caro. Ese es uno de los temas que más nos preocupaba, que más le preocupaba al presidente, porque no puede existir una policía de la verdad, como existió anteriormente con la Supercom. En este caso lo que queremos es que la Corte Constitucional se pronuncie al respecto. Si bien ya lo ha hecho en su momento, creo que esta es la forma de blindarlo, para que no exista la posibilidad de que gobiernos de turno o que posteriormente este sea analizado y sea propuesto en una próxima ley. Pero ¿cómo o cuál sería el mecanismo para la regulación? Porque uno de los pedidos principales en la sociedad, y que yo creo que es importante que los haya, es que se regule la información que se entrega sin que esto se caiga, como bien lo dice doctora, en una Supercom que vimos fue muy politizada. ¿Qué hacer? Y dentro de este proyecto que ustedes han elaborado, ¿cómo lo plantean? Nosotros hemos implementado a través de la objeción parcial por inconveniencia incentivos a todos los medios de comunicación que implementen mecanismos de autorregulación. En realidad, muchos países y todos los estándares internacionales tienen esta tendencia a los mecanismos de autorregulación. Entonces, estamos suprimiendo todas esas derogatorias que la Asamblea pretende eliminar, sino establecer un organismo para que decida lo que es correcto, lo que no, y asimismo imponer sanciones administrativas y penales, porque la forma en la que estaba redactado este proyecto de reforma daba lugar a esto, a que la Defensoría del Pueblo pueda iniciar acciones administrativas, penales, al haber establecido, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer, que establecía responsabilidad de cualquier índole. ¿Qué es lo que, o más bien lo que ha dicho la bancada de UNES, es que se ponía la Defensoría del Pueblo porque podría ser este intermediador entre la ciudadanía y los medios de comunicación? ¿Cómo hacer que eso ocurra ahora? Bueno, para eso existe el Consejo de Comunicación. Ese consejo no se suprimió, sin embargo, estamos
incorporando para que existan participantes de los medios de comunicación privados, comunitarios y públicos, para que no solo exista y esté regulado por organismos de las entidades públicas. Una de las cosas que también pues llamaba mucho la atención de algunos asambleístas era que en las reformas se ponía, o más bien se excluía a la opinión como un contenido comunicacional. La defensa de la bancada de UNES es que nadie puede estar exento, digamos, o la opinión no puede estar exenta de lo que dice el COIP respecto a las calumnias. ¿Ustedes cómo lo ven? La opinión, efectivamente, nosotros le hemos enviado a la Corte Constitucional porque los organismos internacionales y tanto instrumentos internacionales reconocen a la opinión como parte de la libertad de expresión. Sin embargo, esto no quiere decir que los medios de comunicación o los articulistas o en general la ciudadanía, porque esta ley no solo es para los medios de comunicación, también es para la ciudadanía en general que emita una opinión. Entonces, esto no les exime de que actúen con responsabilidad, porque igual existe la responsabilidad ulterior. Lo que hemos procurado es que esta sea una responsabilidad acorde a estándares internacionales. Esto quiere decir que es una responsabilidad civil y que solo de última ratio sea por la vía penal, pero de acuerdo. Claro, y evitar la judicialización también, que era uno de los problemas principales, tantos periodistas que cayeron en sanciones económicas y algunos inclusive estuvieron frente a jueces por su labor. Habrá opiniones diversas sobre eso, pero sin embargo era un problema muy grave con la actual ley. Y con el proyecto de reforma a la ley daba la posibilidad que inclusive un organismo como la Defensoría del Pueblo pueda iniciar estas acciones penales cuando no está por las atribuciones ni en la Constitución ni en la Ley de la Defensa del Consumidor. Y entonces, en este caso, ¿cómo se plantea desde el Ejecutivo el rol de la Defensoría del Pueblo o sale de la ecuación con esta propuesta y con el veto que ustedes han puesto? Por una parte, eliminamos su participación como defensores de audiencia, porque los defensores de audiencia actualmente y a nivel internacional son mecanismos de autorregulación. Entonces, los mecanismos de autorregulación son voluntarios y son de cada medio y no tiene por qué intervenir un órgano estatal. Entonces, por una parte, suprimimos esta participación en lo que respecta a los defensores de audiencia y por otro lado, eliminamos todas aquellas que establecían que podrán iniciar procesos. Esto no quiere decir que la Defensoría del Pueblo no puede patrocinar estas acciones, porque esto de por sí ya está en la Constitución. Pero ¿para qué establecerlo en una norma si ya existe inclusive una norma jerárquicamente superior que lo indica? Doctora, cuando ustedes recibieron el proyecto de la Asamblea, lo vieron, ¿cuál fue el artículo o los artículos que más le llamaron la atención, que dijeron, bueno, esto es algo imposible e inviable que se pueda aplicar? Extender la censura previa a los medios de comunicación privados porque esto coarta la libertad para ejercer una actividad económica. Por otro lado, el derecho a la igualdad y la libertad de expresión, obviamente, porque este es un tipo de restricción indirecta a la libertad de expresión. ¿Esto tiene que ver con las frecuencias? Sí. Parte de ellos es importante, el tema de las frecuencias, también una responsabilidad ulterior demasiado amplia que daba lugar a una responsabilidad de índole penal. Por otro lado, uno de los puntos importantes es eliminar a la opinión del contenido comunicacional, que el Estado tenga que determinar qué es verdadero y qué es falso. ¿Por qué mandan a la inconstitucionalidad también esta reforma que había sobre que el 49% del paquete accionario de organizaciones o de medios de comunicación no pueden pertenecer a una persona extranjera o digamos ecuatoriana que reside en el exterior y que no haya estado constantemente en el Ecuador? Porque es contradictorio con la Constitución, que establece que los ecuatorianos y los extranjeros domiciliados en el Ecuador tienen los mismos derechos. Entonces, es preferible que vaya a la Corte Constitucional y se pronuncie al respecto. Con el pronunciamiento y el dictamen de la Corte, ¿cómo procede la Asamblea? Primero tendría que resolver este primer paquete, pero y en adelante, ¿cuál sería esto? ¿Cuál es el camino de este veto?
Primero, la Corte Constitucional tiene 30 días, esto regresa a la Asamblea. Existen dos posibilidades. Por una parte, que se declare la inconstitucionalidad total de cada uno de los artículos, o que se envía modular a la Asamblea. Si lo envía modular, tendría que modificar el texto y tendría que devolverlo al presidente para que él lo objete. Y en este caso, en las objeciones por inconveniencia, la Asamblea tendría que resolverlo internamente, pero habría los votos para la ratificación de lo que ya fue aprobado, porque se aprobó con 95 votos y solo se necesitan 92 para la ratificación. Bueno, este es el momento para que todos, como ciudadanos y ustedes, que son los principales afectados por una ley mordaza, actuemos, porque este es el momento para juntos conseguir que prime la libertad de expresión. ¿Confían que dentro de la Asamblea la bancada oficialista pueda socializar y hacer también este acercamiento con las otras bancadas para conseguir los votos? Así es, el presidente Guillermo Lasso está seguro de que podemos conseguirlo, y yo estoy con todo el apoyo hacia él. Pero ¿y si la Corte no se pronuncia a favor de estas reformas? ¿Qué pasaría en ese caso? Si la Corte dice, no, los artículos no incumplen ningún parámetro. ¿Se puede caer todo? ¿Qué pasaría? En realidad estaría yendo contra sus propios pronunciamientos, porque este veto ha sido conforme a pronunciamientos tanto de la Corte Constitucional como pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias por su presencia nuevamente aquí. Sofía Vázquez, ella es especialista de asuntos regulatorios de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República y quien estuvo también en la elaboración de este veto de las reformas de la Ley de Comunicación. Gracias por su presencia. Nosotros nos vamos a una pausa, amigos, pero quédese con nosotros que al regresar tenemos más de información. Seguimos informando, amigos televidentes. Les contamos ahora que en la Asamblea Nacional se discute y analiza el juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura. El Pleno tiene la decisión sobre este proceso, que según dicen ciertos sectores sería un intento correísta para hacerse con el Poder Judicial. Este miércoles 24 de agosto, la Comisión de Fiscalización remitió al presidente de la Asamblea un informe con las posturas de los integrantes de esta mesa sobre el proceso de interpelación a los vocales de la Judicatura y la expresidenta María del Carmen Maldonado, además de todo el expediente de esta causa que no se definió en esta instancia, por lo cual será el Pleno el que lo haga. Los sectores contrarios a la línea correísta tienen ya definido que el juicio político es improcedente porque no habría suficientes pruebas que demuestren el incumplimiento de funciones. Quiera utilizar a la Asamblea Nacional, que quieran utilizar a Pachacuti para destituir un Consejo de la Judicatura, no para mejorar la justicia para los ecuatorianos, sino para nombrar un nuevo Consejo de la Judicatura y luego asegurarse los jueces al estilo del juez de Manglar Alto para la impunidad de los correístas. A esta postura se alinean los 18 legisladores de Pachacutic, el oficialismo y algunos independientes. La izquierda democrática, por su lado, dice que esperará. Nosotros esperamos a que tener todo el expediente completo para que esto sea sometido al criterio de los asambleístas. Mientras que el correísmo plantea que sus 47 legisladores darán su voto para que el juicio se lleve a cabo. A ellos les apoyaría el ala rebelde de Pachacutic, que sumados son 68 votos. Las posturas de la ID e independientes son claves. Para activar el juicio político se necesitan 70 votos y para una eventual censura de los funcionarios, 92. En los próximos días, el presidente Saquicela deberá convocar al Pleno para tratar este tema. Carolina Basante, Noticias 7. Para el próximo 29 de agosto entonces está previsto que se reúne el Pleno para mirar si se archiva o si se continúa con este juicio político. Hasta el momento no se encuentran los votos, sí para continuar, pero no para la destitución y censura de estos 3 vocales del Consejo de la Judicatura. Que serían 70 votos lo que se necesita para este proceso. Recordemos que en lo que va del año, inclusive con el 2021, ya se han llevado a cabo otros juicios políticos, por ejemplo la superintendencia de bancos principalmente, y eso es lo que es parte de esta fiscalización que hace la Asamblea. Sin embargo, es curioso, Carolina, que ahora entonces se quieran echar para atrás. Así es, realmente este proceso de juicio político ha causado mucho revuelo dentro de la Asamblea, pero ¿de qué se trata? Y es que principalmente
lo que ha puesto o la denuncia, la causal principal de este proceso de juicio político que impulsa el correísmo tiene que ver con la evaluación hecha por el Consejo de la Judicatura a los jueces de la Corte Nacional de Justicia en el año 2019. Efectivamente, la Corte Constitucional declaró a este proceso como inconstitucional. Sin embargo, de acuerdo a la norma legal que haya declarado este proceso inconstitucional, no es causal para destitución. Mucho ojo. Ahora, lo que también se ha mencionado es estos constantes escándalos que ha habido y que han envuelto al Consejo de la Judicatura. Recientemente se han publicado estos audios en los que hay varios consejeros, de hecho se ha mencionado esto de voy a colocar 20 jueces o así, pero esto sin embargo no entra dentro del proceso del juicio político porque no se pueden agregar causales que según el procedimiento tienen que ser calificadas por el Consejo de Administración Legislativa y luego pasar un proceso. Es por eso que muchas bancadas, como por ejemplo Pachacutic, han dicho que no se van a prestar para continuar con el proceso porque por la causal que está puesta no existen los elementos para la censura y destitución de los funcionarios. Sin embargo, por ejemplo, desde la CONAIE, su máximo líder, Leonidas Issa, ha solicitado a la bancada que vote a favor por los escándalos constantes, pero esto, como repito, no entra dentro de este proceso que al correísmo quizá llegó tarde, ellos se adelantaron porque en el momento que pusieron el juicio político evidentemente no habían salpicado todos estos escándalos por los cuales sí podrían ser destituidos, pero no están considerados dentro de este proceso. ¿Quiénes estarían a favor entonces ahora? UNES del Partido Social Cristiano, sin embargo, la Izquierda Democrática aún deja abierta la posibilidad de votar en contra o a favor. Esto se suma también a las denuncias que han realizado algunos asambleístas sobre unas supuestas llamadas del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, para decir que no voten a favor de la destitución y censura de estos tres vocales y de la expresidenta que también está incluida en este juicio político. Ahora, ¿de qué se les acusa? Precisamente se les acusa de no haber cumplido con todos los procedimientos necesarios en el proceso de evaluación a los jueces. De tal manera que nosotros tenemos que estar pendientes entonces de qué es lo que va a suceder, recordándoles a nuestros amigos que la Judicatura precisamente es el organismo del gobierno que se encarga de velar por el buen cumplimiento de los funcionarios judiciales. Y ahora les contamos que una nueva mesa técnica entre el gobierno y las organizaciones sociales se instaló el miércoles. Se trata de la de energía y recursos naturales, que tiene como principales representantes a las carteras de ambiente y de energía y minas. Esta mesa precisamente debería comenzar con un trabajo y con una lista de los 6 pedidos por parte de las organizaciones indígenas. Escuchemos a continuación las declaraciones de los ministros quienes participaron en esta jornada denominada Cero. Veamos. Estamos en lo que se conoce como el Día Cero, en la que nos presentamos, nos conocemos entre los actores, cada uno hace su exposición de sus pedidos, de sus necesidades, hay un alto grado de respeto, de tolerancia. Hoy, por sobre todo, el gobierno ha escuchado la mayor parte del tiempo. Nos han planteado diferentes preguntas adicionales a las 6 que ya estaban planteadas. Estamos justamente viendo una hoja de ruta para que las próximas mesas ya se sustenten las respuestas de forma técnica y también responsable. La posición del movimiento indígena, han dicho las autoridades, ha sido radical en esta mesa de diálogo. Ellos lo que piden, por ejemplo, es una moratoria petrolera, además de eso, una auditoría a toda actividad extractivista que se cumple en el Ecuador, además de eso también el consentimiento o esta consulta previa que ellos por mucho tiempo también han exigido que se realice, que incluso ya está en la Constitución, las reformas a la ley de la suscripción territorial amazónica, y ellos piden no a la minería. Sin embargo, el gobierno también ha defendido este punto. Han dicho que a pesar de las discrepancias, hay algunos puntos de consensos. Justamente, el gobierno dijo ayer que, por un lado, la minería crea 44.000 plazas de empleo, por lo cual le dicen a los movimientos indígenas y sociales que no le teman porque es algo que puede ayudar a la reactivación económica. Y por otra parte, dijo el ministro de Ambiente y aclaró que los permisos extractivistas se hacen siempre y cuando hayan pasado por esta consulta previa y no se están dando de manera a dedos, se lo dice de forma coloquial, o sin este procedimiento que se requiere. Entonces fue una especie de seguridad. Esta fue la mesa cero, es decir, se entregó información, llegaron las organizaciones sociales con 6 pedidos, se ampliaron muchos de ellos,
finalmente hay este intercambio y el próximo lunes 5 de septiembre se van a volver a encontrar. Así es, solo para seguir con ese mismo tema, lo que ha dicho también las autoridades, ya han dado cifras, ellos han dicho que en el 2021 la actividad extractiva ha generado alrededor de 2.000 millones de dólares y que se espera que llegue a los 3.000 millones de dólares. Por otro lado, en cambio, las organizaciones que defienden de derechos humanos y también quienes llegaron con el movimiento indígena han solicitado o han dicho que una de las solicitudes específicas es que se dé una reparación a estos daños ambientales que se produjeron en 2020 con 15.000 barriles que pues fueron derramados por el SOTE, si ustedes recuerdan, y también en 2022 6.500 barriles de petróleo en cambio por el OCP. Así es, son 5 jornadas las que tienen cada una de estas mesas de diálogo instaladas de acuerdo a la metodología que se impulsa desde la conferencia episcopal. Solamente en los ya estamos 2 meses desde que se iniciaron estos diálogos, ha habido una mesa con acuerdos, que es la mesa de la banca público-privada, recuerden ustedes, en las que se establecieron ciertos alivios financieros, tanto en el sector privado como en el sector público. Estaremos también expectantes de la continuación de estas mesas porque quedan pendientes algunas todavía. Claro. Que no se han instalado. El martes, la de Fomento Productivo se reinstala para conocer ahí ya la propuesta de ambas partes y el miércoles se instalan 2 nuevas mesas como parte de este proceso que cada miércoles empiezan a dialogar gobierno y las organizaciones sociales. ¿No? Sí, les quedan ya eran 90 días, ahorita ya vamos a llegar a los 2 meses, así que están contra el tiempo definitivamente. Y en ese momento nosotros hacemos una pausa, amigos televidentes, ya regresamos con las noticias del deporte. Excelentes noticias, como siempre, por supuesto, con nuestro compañero Fabián Alarcón, quien ya está listo para compartir con nosotros estos detalles. Después de la pausa. Gracias, amigos. Hasta pronto. Como nueva, porque ni juegas con eso.